¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, mi nombre es Grisel Haber, soy la directora del programa de educación a distancia de la Flaxo Argentina de 2014. Es la primera vez que tenemos intérprete de lenguaje de señas y va a ser una norma para nuestros eventos, por lo menos del programa, así que estamos muy contentos. Yo voy a decir unas palabras y voy a dejar paso a los especialistas. Pero bueno, desde hace 3 años realizamos este evento, digamos, como parte de las actividades de transferencia y formación continua de la Flaxo, donde siempre invitamos especialistas de diferentes campos e instituciones del país y la región para compartir experiencias y poner en agenda temas que creemos que son parte de la inclusión educativa en la opción a distancia. Estamos muy felices, este año tuvimos 1.300 inscriptos, la mayoría, más de 1.100, están en línea, ¿sí? Por eso por ahí presencialmente somos menos, ¿sí? Hay gente de todo el país y de todas las regiones e instituciones, así que bueno, quiero decirles a los ponentes que los van a ver, estamos transmitiendo en streaming. Por otro lado, quiero agradecer a mi equipo, especialmente a Laura Pomilio, que se puso el evento al hombro de este evento, y todos de mi equipo que son unos genios. Quiero agradecer al área de Estado y Políticas Públicas, que siempre nos acompaña. Y además compartirles que, bueno, CONIAU hace una semana recomendó la validación del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Flaxo Argentina, por lo cual estamos muy contentos y creemos que es fruto de un trabajo intenso. Que hay muchas instituciones universitarias que están en ese proceso, todas aquellas que tienen oferta de educación a distancia de nivel superior. Y para ser lo más breve posible, escribí unas palabras y pensamos que desde este equipo en particular, cuando abordamos la articulación entre técnica, las tecnologías y la educación superior, aparece de inmediato una pregunta que es sobre qué ejes trabajar, desde qué perspectivas, cómo comprender los desafíos del campo y cómo construir una implementación significativa de un proceso de enseñanza y aprendizaje que queremos que sea significativo. Pero el para qué y para quiénes se nos imponen sobre otras preguntas cuando nos proponemos entender que las universidades tienen el desafío, entendemos, y las instituciones en general, de seguir repensándose en un contexto en el cual en los últimos años la inclusión social no tuvo espacio en las políticas educativas. Este desafío creemos que ocurre en un momento en el que se están integrando, al menos de manera nominativa y creciente, las tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones universitarias, en particular en relación a la formalización de los sistemas de educación a distancia, que fortalecen la opción y permiten expandir, por supuesto, los alcances territoriales de la oferta de educación superior y la inclusión de estudiantes que a miras de una contribución, digamos, al desarrollo social. Creemos que esta inclusión no es azarosa, que deviene por un lado de la demanda social creciente, de la opción a distancia, que permite organización y tiempos y espacios habilitados para los estudiantes por fuera de los formatos presenciales tradicionales, y por otro, de una mirada y puesta en acción de las universidades al contexto social, que no es espontánea, sino que se construyó, por lo menos hasta 2015, con políticas públicas donde las tecnologías fueron pensadas para esos otros. Creemos que la nueva resolución, la 2641 de 2017, tuvo una continuidad con la Ley de Educación Superior, la toma como base y define el sistema institucional de educación a distancia como un conjunto de acciones, normas, procesos, equipamiento, recursos humanos y didácticos que permiten el desarrollo de propuestas de formación. Ahora bien, entendemos que la construcción del dispositivo de formación a distancia por parte de las universidades requiere un proceso que no debe carecer ni de equipamiento, ni de recursos, ni de presupuesto, y que ante su carencia somete a las universidades a construir más un sistema ideal de ideas que un sistema real, ¿sí?, de educación a distancia. Por otra parte, entendemos que la normativa viene a institucionalizar de manera positiva la educación a distancia en el sistema universitario y la reubica en un lugar de construcción de calidad educativa y la sostiene como derecho. Sin embargo, la misma normativa se emplaza en un contexto de asfixia presupuestaria de muchas universidades nacionales
que han debido reducir sus equipos, carecen de perfiles técnicos suficientes, equipamiento tecnológico, infraestructura adecuada para que puedan sostener la opción a distancia con calidad. El avance en materia normativa tan necesaria se repliega en el retroceso presupuestario. Desde la Flaxo, que es un organismo internacional, por lo cual no depende de este presupuesto, tuvo un efecto diferente, vino básicamente a legitimar un proceso existente. Nosotros pasamos de ser hosting a ser un programa de educación a distancia, pero como ya teníamos la estructura de recursos, el proceso, todo aquello requerido, la verdad que fue un alivio para nosotros. En síntesis, se corre el riesgo de que se puedan, esta síntesis, digamos, que hago, por supuesto deja fuera muchas posibilidades de experiencias institucionales muy valiosas, diferentes, cuenta con múltiples opciones diferentes a las que estoy mencionando, pero todas requieren de ejecución de presupuesto para que haga la fortaleza institucional construida de manera, digamos, como se viene haciendo. Aún así, sin infraestructura y sin recursos suficientes, aparecen algunas razones de ser de la construcción de espacios educativos a distancia, ¿no? Que es construir territorios y generar dispositivos que integren estudiantes que no puedan acceder a los espacios tradicionales de cursada, de crear comunidades que paradójicamente se concentran en plataformas, pero que expanden de manera inédita posibilidades y territorios, de entender que las universidades, si bien son un espacio privilegiado para la construcción de conocimiento, no son un espacio de privilegio. Bueno, dichas estas palabras, muy brevemente, quiero dar lugar a Cristina Ruiz de Ferrier, que es quien va a moderar la mesa. Cristina es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA, ha sido becaria doctoral del Consejo Nacional del CONICET, integrante de la Comisión Directiva de la Maestría de Intervención Social de la UBA, dicta clases de posgrado aquí en la Flaxo, en la Maestría de Comunicación y Cultura de la UBA, y de grado de la UBA. Desde 2013 es editora responsable de la revista Estado y Políticas Públicas de la Flaxo, que es gratuita y se las recomendamos, la pueden descargar de la página, y directora del programa Gestión del Conocimiento del área de Estado y Políticas Públicas, y sus principales áreas de interés son la teoría política, las políticas sociales y las políticas públicas para personas con discapacidad, un tema que queremos poner siempre en agenda en estas jornadas. Bueno, deseo el paso, ahí está. Lejos de que sea un peso. Muchísimas gracias, Grisel El Yaver, y en tu nombre a todo el equipo de Educación a Distancia de la Flaxo Argentina por invitarnos al área de Estado y Políticas Públicas, que como bien decís, siempre trataremos de acompañarlos. El área de Estado y Políticas Públicas está dirigida hace muchísimos años por el doctor Daniel García Delgado, que aquí nos acompaña también, siempre interesado en las políticas públicas, por supuesto, y comprometidos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos aquí presentes y los que nos siguen por streaming o a distancia, desde Santa Fe, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, el interior de Buenos Aires, Entre Ríos, La Plata, Mendoza, Rosario, Catamarca, Chubut, Río Negro, La Pampa y otros. Todos y todas muy bienvenidos a esta cuarta jornada Educación a Distancia y Universidad. Esperamos generar hoy y mañana un espacio genuino de intercambio y aprendizaje. Mi nombre es María Cristina, como bien me presentaba Grisel. Quiero agradecerles a los organizadores de esta cuarta jornada. Celebro este espacio genuino de intercambio de ideas, de propuestas, de debates. Es un placer también para mí presentar a tan prestigiosas expositoras en el día de hoy en este primer panel. Así que un honor, muchísimas gracias por estar aquí, a todas las especialistas. Las vamos a escuchar muy atentamente. Lo que sí les vamos a pedir es que sean cuidadosas con el tiempo para que podamos también entregar el segundo panel en tiempo. Voy a presentar brevemente a las expositoras en el orden en el que van a compartir su conocimiento. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Ivana Harari, es directora del área de accesibilidad de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, donde además se desempeña como profesora adjunta de diseño centrado en el usuario y de interfaces móviles. Es licenciada en informática, magíster en redes sociales y especialista en docencia universitaria, usabilidad y accesibilidad web en la Universidad Nacional de La Plata. Se ha especializado en capacitación en TICs para personas con discapacidad. En este sentido, entonces, Ivana, muchísimas gracias. Damos lugar a este primer panel, discapacidades en plural, accesibilidad y educación a distancia. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros ahora arrancamos con mis diapositivas, no sé si aprobamos. Mi nombre es Iván Arari y junto con Paola Amadeo pertenecemos a la Facultad de Informática, ¿sí?, de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros vamos a hablar de un curso a distancia que se da desde el 2011 sobre específicamente accesibilidad web, cómo hacer sitios web para uso público y para justamente la diversidad de los usuarios que quieran y tengan interés en el tema. Previamente íbamos a dar algunos antecedentes para ver el contexto en que este curso se dio y se dio soporte. La Universidad Nacional de La Plata, bueno, tiene mucha cantidad de alumnos, o sea, estamos más de 100.000 estudiantes distribuidos en ya casi 17 facultades. La Facultad de Informática fue una de las últimas. Esto involucra, bueno, muchísimos perfiles de alumnos que vienen de distintos lugares de la provincia y del país. La Facultad de Informática, como ya les dije, fue una de las últimas unidades académicas. Antes pertenecíamos a Ciencias Exactas. En el 99 nos independizamos y a partir del 2010 ya tuvimos edificio propio, que por hecho fue accesible ya desde su concepción. Bueno, obviamente la Facultad de Informática tiene 4.000 alumnos, hay una inscripción de 700 alumnos por año, bueno, y siempre está la lucha en mantener no el ingreso, sino también la permanencia y también el egreso, puesto que ya a partir del segundo año, en tercero, consiguen trabajo y los alumnos tardan mucho en egresar, en volver otra vez a la facultad a terminar sus estudios. Aparentemente los primeros años de estudio le es suficiente para encarar un proyecto propio o trabajar para terceros. Pero bueno, es importante que terminen y culminen sus estudios. Dentro de la Facultad de Informática, por suerte, cada vez más, quizás por las políticas tomadas dentro de la facultad, hay más chicos con discapacidad. Tenemos 4 chicos ciegos que están cursando, chicos con síndrome de Asperger, que ya hay alguno que está cursando 4º año. Son carreras muy largas las de la Facultad de Informática y no es tan simple como digo, bueno, los alumnos creen que informática es fácil porque están todo el día con la computadora o en Facebook o chateando, pero no es así. O sea, lo que menos se da es Word, o sea, lo que menos se da es redes sociales. O sea, se parte con álgebra, con análisis matemático, se parte con lógica, se parte con la lógica de programación, lógica computacional, y es muy difícil primer año para todos y todas. Bueno, también tenemos chicos con sordera, chicos sordos, que tienen un acompañamiento con, obviamente, las intérpretes de señas desde el principio. Bueno, obviamente siempre la postura de la Facultad de Informática, por suerte, siempre fue muy abierta, bueno, y eso ya viene de los orígenes de la propia universidad, pero siempre siguiendo el concepto de lo que la Organización Mundial de la Salud dice, que la discapacidad es el resultado también del contexto, más allá de la limitación original que la persona tenía. Si una persona no puede caminar, bueno, el contexto le puede dar la silla de ruedas u otras herramientas de movimiento. Pero también, en ese caso, el contexto es positivo, pero también el contexto puede ser negativo y darle más barreras de la que tenía originalmente. Por ejemplo, que con una silla de ruedas no pueda entrar a un cine, no pueda entrar al salón de arriba, no pueda entrar a un subte, no pueda subir a un micro. Esas N limitaciones extras a su limitación original se la da el contexto también. Quiere decir que una persona puede ser más discapaz en una ciudad que en la ciudad de al lado, ¿sí? Entonces ahí cabe la responsabilidad y entonces uno piensa, ojo, yo puedo afectar la discapacidad del otro aumentándosela o mejorar o limitándosela, o sea, haciendo que esa discapacidad sea menor. Entonces yo puedo afectar en el contexto a empeorar la situación del otro o a mejorársela. Y eso ya la mirada es otra. Más allá de tener una mirada de la persona con discapacidad, también hay que tener una mirada del rol que cada uno cumple, ¿sí? Y en qué podés afectar en tu accionar al otro.
Cualquier duda, si quieren me interrumpen, no, o sea, no hay ningún problema. Los orígenes de la Universidad Nacional de La Plata, a la cual pertenecemos, nosotros dentro de la facultad, siempre habló de inclusividad, siempre habló de favorecer el acceso a todos los habitantes, a todo el pueblo argentino, en cada rincón de la patria. Siempre habló de que tiene que ser pública, gratuita, de educación superior, abierta e inclusiva. Pero en eso hay que hacernos cargo, todos los que participamos dentro de la Universidad Nacional de La Plata, hacer cargo de esas palabras, que Joaquín B. González lo dio desde su concepción. Uno muchas veces dice, mi sitio es público, es para acceso a todos. Sí, pero una persona ciega lo accede en un 100%. Una persona con dificultades cognitivas, quizás no porque la persona tenga un problema grave cognitivo, quizás está tomando pastillas, no tiene el mismo grado de atención, no tiene el mismo grado de concentración o memoria, y tu sitio es apto para todo público. Entonces a veces hay que ver que uno pone un cartelito, la facultad es libre y abierta a todo público, pero bueno, una persona en silla de ruedas le va a costar llegar al aula o no llega. Una persona ciega no tiene los materiales digitalizados, una persona sorda no tiene el intérprete de señas. Entonces, lo público ahí va cayendo de alguna manera. Ese concepto de público. Esto no sé si... No avanza más. Ahí. Bien, entonces, en ese sentido, la Facultad de Informática, cuando fuimos independientes, como dijimos en el 99, se empezó a trabajar en ese concepto de hacer que las palabras de Joaquín B. González se pudieran llevar a acciones concretas. Entonces, ¿cómo hacer que una facultad incluya a las personas con discapacidad desde el momento que pasan la puerta? Todo se tiene que trabajar desde la gestión, desde la formación, desde la investigación, los propios alumnos. Todo el tránsito por la facultad, ver si una persona ciega o en silla de ruedas puede entrar al buffet, puede ir a la fotocopiadora, puede ir a las aulas de arriba, las aulas de posgrado que están en un segundo piso, si tienen baño para discapacidad, todo eso hacia la inclusión. No es simplemente poner un cartel que es abierta, gratuita, libre y abierta a todo público, o sea, a toda aquella persona que haya egresado de un secundario. Desde poner señalamiento, desde la folletería, desde la comunicación, avisarle a los docentes también que van a tener chicos con discapacidad. Un docente cambia de aula por algún motivo y pone un cartelito en la puerta y tiene que saber que hay alumnos ciegos que van a estar en la puerta, que no van a ver ese cartelito. Darle los WhatsApp de los chicos ciegos, o sea que ya directamente sepa que entre su alumnado va a haber chicos ciegos y que la forma de comunicación es otra, pero la comunicación tiene que existir. No es un problema de alternativas, las alternativas siempre va a haber. El problema es que coartarle la comunicación y la información, eso es lo grave. Que muchas veces uno lo hace sin querer o sin darse cuenta. Bien. Así que bueno, ya terminamos. Acá estas diapositivas son muy extensas, pero bueno, lo queríamos para que las suban a la plataforma. Acá están todas las líneas de acción, preparar a los docentes, preparar los materiales y preparar a los alumnos también y engancharlos para hacer trabajos también de tesinas y trabajos de finales de carrera asociados con discapacidad. Todas estas son todos trabajos asociados a discapacidad, para mejorar la realidad de un otro, desde el alumnado. Así que bueno, acá esto lo van a subir y también tiene el documento que lo van a publicar. También talleres a las personas y alumnos de toda la universidad que tengan discapacidad, bueno, y demás. Ahora yo le voy a pasar la palabra a Paola, bueno, que está... que va a ser la segunda parte, que habla más que nada del curso a distancia y demás. Muy bien, muchísimas gracias, Ivana. En línea de continuidad, entonces, va a hablar ahora Paola Amadeo, que es coordinadora técnica y jefa del Departamento del Área de Sistemas del Centro Superior para el Procesamiento de la Información de la Universidad Nacional de La Plata. A su vez, es codirectora de proyectos y actividades de extensión
relacionados con accesibilidad web y entornos virtuales de aprendizaje de la Facultad de Informática en la misma universidad. Es licenciada en Informática, magíster en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de los Estados Iberoamericanos, Universidad de Panamá, y posee una diplomatura en Indicadores y Estadísticas Educativas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Muchísimas gracias, Paola. Te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Nosotros cuando desde el CESPI, sí, con esta doble función que trabajamos con IBI desde hace muchos años ya, la idea siempre, y de que nuestro director Javier Díaz es el director también del CESPI del LINTI, ¿no? El micrófono, ponete más cerquita y de costado. Ah, bueno, ahí está, ahora sí. Y bueno, como les comentaba, Javier Díaz, que es el director del laboratorio del LINTI donde nosotros trabajamos, y también del CESPI, es que para nosotros como CESPI es fundamental que todos los desarrollos que se hagan y las soluciones informáticas que se plantean cumplan con los criterios de accesibilidad de la UAI. Es por ese sentido que también acá está la parte de los desarrollos que armamos para, por ejemplo, la parte de guaraní de alumnos, ¿sí? Que nosotros usamos el CIU Guaraní de las universidades nacionales, y una versión, la primera versión accesible se hizo a través del CESPI, así como también la parte de la inscripción a los colegios de la universidad, por ejemplo, que es todos los años, y se gestionan más de 10.000 inscripciones preinscripciones por año, 25.000 preinscripciones por año para lo que es ingreso a las carreras, más todo el manejo de la gestión de los estudiantes, que es totalmente online, y de los docentes, con lo cual el volumen de gente y universo de usuarios es enorme, con lo cual es muy importante para nosotros todo ese tema y toda la concientización que se hace para los chicos que desarrollan, y para todos en realidad, para toda la comunidad que charlábamos hoy con IBI. En particular, dentro de lo que es la Facultad de Informática, también trabajamos mucho, bueno, con la Comisión de Discapacidad de la Universidad de La Plata, que es Sandra Katz, la directora, y que a través del CESPI nos ponemos siempre en contacto con ellos porque tienen también todo un equipo de trabajo que Ivana también participa activamente de la comisión, y bueno, siempre es como todo un conjunto, ¿no?, de iniciativas. Son muchos las personas que por suerte están comprometidas y que tienen ganas de trabajar, y bueno, que tenemos que seguir igual capacitándonos y concientizando a mucha gente para que todo esto realmente sea posible. Es así como también dentro de lo que es el área de educación a distancia, donde estamos también con Alejandra Osorio, que es la directora también del área de desarrollo de software del CESPI, que también trabaja con nosotros en lo que es las plataformas virtuales, es que precisamente de todas las experiencias de muchos años que ya tenemos en los cursos de la maestría en redes de datos que dicta la facultad, adoptamos, bueno, bastantes plataformas, entre ellas Moodle, que es la de software libre, casi un estándar de facto hoy en día de lo que es la educación a distancia, y este es el curso de accesibilidad web, la primera versión, que es del año 2011, que acompañando la ley de la 26.653 de la accesibilidad de sitios web públicos nacionales, que se pone en funcionamiento este sitio, este curso a distancia a través de Moodle. Esas fueron las primeras iniciativas, y que se capacitó más o menos desde el 2011 hasta el 2016 a través de Moodle, más de 800 personas que estuvieron participando de los cursos, y a partir del año, a partir del año 2017 es que empezamos a utilizar la plataforma edX, porque en realidad, ahora bueno, vamos a presentarlo. Esta era la caracterización más o menos que empezamos a tener de los chicos que toman los cursos nuestros, y como ven, está bastante variado de lo que es la edad de la gente, entre 26 y 39 años. Tenemos las estadísticas de los últimos años porque es a partir del 2015 más o menos, para el ingreso 2016 a las carreras, que es desde la Comisión de Discapacidad, se trata de hacer un relevamiento respecto a todas las personas, y en particular las que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Que empiezan a tomar nuestros cursos. Y es 3 personas en el 2018, ya este año tenemos 15. Se hace un relevamiento a través de los tutores, que vamos teniendo un seguimiento de estas personas para ir viendo cómo se va desenvolviendo, sobre todo con la nueva plataforma, ¿sí? Que es, acá les comentaba Moodle, el trabajo que se tuvo que hacer con la parte de los PDFs accesibles, los videos subtitulados, el contenido en distintos formatos, HTML, PDF,
y Doc también, sí, principalmente teniendo en cuenta la diversidad de herramientas o lectores de pantalla o distintos recursos que utilizan las personas con discapacidad como para acceder al contenido digital, los foros, ¿sí? Y después es que los equipos de tutores, que acá los pusimos algunos, la idea inicial de Moodle era como más tutoreado, ¿sí? Entregas de trabajos que teníamos que corregir y demás. A medida que se fue haciendo cada vez, por suerte fue incrementándose la cantidad de gente interesada en tomar los cursos, con lo cual por ahí una tutoría tan específica se nos complicaba y por la cantidad de recursos que teníamos, ¿sí? Y surge la posibilidad, bueno, justo venía todo el tema de los MOOCs, de los cursos masivos en línea, y dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer alguna experiencia con los cursos masivos, con estas plataformas que, si bien Moodle te permite también implementar MOOCs, por ahí nos pareció también investigar un poco otras posibilidades y de todo el análisis que hicimos, nos quedamos con lo que es edX, OpenEDX, que es la que da soporte a edX, que es una de las comunidades mundiales segundo o tercer lugar en cuanto a cursos y en cuanto a cantidad de gente que toma los cursos de edX. Y que tiene toda una línea muy marcada, guías y demás respecto a la accesibilidad. Sí, es como un principio básico en cuanto al desarrollo, con lo cual eso nos pareció fundamental también como uno de los puntos a evaluar cuando decidimos qué herramienta usar. Entonces, la matrícula de este año se matricularon 280 chicos, más o menos, todo un récord, porque veníamos más o menos 90, 100 y demás, y este año tuvimos esa suma, y realmente es muy motivador, y nos implicó también estar trabajando en el momento que dijimos, bueno, no solamente es cuando uno pasa de lo que es una modalidad de curso más tutoriada a uno de estilo de tipo MOOC, tenés que replantear un montón de aspectos, no solamente la parte no es pasar un contenido de un lado al otro, sino que implica todo un trabajo respecto a los objetivos, respecto al replanteo de las tareas, presentación del material, autoevaluaciones, bueno, todo cómo vamos a certificar el conocimiento en este otro espacio, ¿sí? Es como todo un trabajo que se hizo y que repercute y que lo estamos armando ahora, porque este paso fue desde el 2017, hicimos la primera experiencia muy chiquita, 2018 y 2019 es cuando realmente empezamos a ver cómo trabajar y también cómo ponernos con las distintas herramientas, ¿no? Porque de Moodle a edX, a OpenEDX en lo que es la parte de las tutorías también cambia mucho, ¿sí? El espacio que tienen los docentes y los tutores para el seguimiento del curso. Y aparte que nosotros veníamos con Moodle, e incluso Moodle se utiliza como complemento de las clases presenciales de la facultad y de los posgrados de hace, no sé, como desde el 2005 más o menos. Entonces es como que uno viene bastante, Moodle fue cambiando de las versiones, pero como que la metodología de trabajo sigue siendo la misma, con lo cual es todo un desafío. Y también con el tema de la accesibilidad, con lo cual es ver edX como OpenEDX, cómo se comporta y cómo hay que usar las herramientas para cumplir con nuestros objetivos. Ivy tenía, si querés comentarle, Ivy, la experiencia que tenemos de seguimiento de... No, como dijo Pau, bueno, dentro de, si nosotros dábamos un curso de accesibilidad web, cómo hacer sitios web accesibles, obviamente que la plataforma tenía que ser accesible, porque tenemos que ser coherentes en todo sentido. Y bueno, se anotaron muchas personas con discapacidad, 15 personas que tienen cierto grado de discapacidad, bueno, y tuvimos mucho agradecimiento, o sea, no pueden creer que pueda una persona ciega tranquilamente cursar, bajar los videos, sentirlo, poder subir sus producciones, participar en los foros. Entonces, bueno, es bastante, todavía no lo estamos por la unidad 2, son 4 unidades y ya tenemos bastante mensajes de agradecimiento de que el material lo pueden acceder bien. Y bueno, y ese justamente es el sentido. Y uno de los chicos ciegos pasa a ser tutor, o sea que está corrigiendo trabajos de terceros siendo ciego utilizando la plataforma edX, desde la parte de estudio, o sea, de la parte de administrativa, digamos, como docente, no como alumno. Entonces tenemos gente con discapacidad, tanto como alumno, perfil alumno de edX, de este curso a distancia, sino también como docente. Así que bueno,
Dios quiera que, bueno, el año que viene podamos mostrar también los resultados de esa experiencia. Sí. Creo que llegamos justito. Pero perfecto, 20 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ivana. Muchísimas gracias, Paola. Sin lugar a dudas, este es un camino en Argentina en particular y en Buenos Aires en lo específico, en el que tenemos mucha materia pendiente en materia de accesibilidad, de modo que todo esfuerzo y toda política y toda acción que podamos hacer en pos de regular y de actualizar un derecho que hasta el día de hoy queda bastante, digamos, sin volverse efectivamente efectivo, siempre es un grano de arena que estamos no solo obligados, sino que además con la alegría que transmiten Ivana y Paola en la tarea que están realizando, de actualizar ese derecho para las personas con discapacidad, que además estadísticamente está comprobado que todo lo que hacemos en pos de garantizar y disminuir estas barreras para las personas con discapacidad redunda en un beneficio para toda la comunidad. De modo que en buena hora. Seguimos ahora con Mara Liz Vilar, es docente en educación especial con más de 20 años de trabajo directo con estudiantes con discapacidad visual, con formación especializada en tecnología también. Trabajó en el equipo central de implementación del programa Conectar Igualdad de la provincia de Buenos Aires. Recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación por la innovación en el uso de la tecnología. Fue cofundadora de la ONG Tiflonexos, Biblioteca Tiflolibros, primera biblioteca digital para ciegos de habla hispana. Actualmente se desempeña dentro de la gerencia operativa de incorporación de tecnologías INTEC del gobierno de la ciudad en el área de educación especial. Asimismo, es profesora de formación docente en educación especial en diversos institutos de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Mara, por estar aquí hoy compartiendo con nosotros este panel. Te escuchamos. Ay, sí, yo ya pregunté si podía hacer esto, porque me sale la docente del fondo de mi corazón y estar sentada se me complica. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo como mirando el resto de la jornada, lo primero que me pregunté es cuántas de las personas que iban a estar acá iban a tener la información que va un pasito más atrás de los entornos virtuales y la discapacidad, sino de, bueno, ¿qué pasa con los sujetos con discapacidad? ¿Qué pasó históricamente con los sujetos con discapacidad en cuanto a la educación? ¿Acá? Ahí está, gracias. Entonces vamos a empezar por ahí. Es un minutito que les cuento cómo venimos transitando el tema de discapacidad y educación a lo largo del tiempo. Bien, estos son las 4 instancias recorridas. Si en la primera instancia tenemos la exclusión. ¿De qué se trataba la exclusión? Nos podemos imaginar fácilmente. Las personas con discapacidad no accedían al sistema educativo. Eran sujetos del ámbito de la salud o simplemente quedaban en sus hogares sin acceso a ninguna educación, ni ninguna atención ni acompañamiento especializado. Después tenemos una segunda instancia que es la segregación. Es decir, accedían a algunos servicios educativos, pero en ámbitos completamente separados y aislados de las personas o los estudiantes sin discapacidad. Tenemos la integración, donde las personas con discapacidad compartían espacios, quizás estaban en la misma institución, en el mismo ámbito educativo, pero no se compartían las aulas, ni las docencias, ni las experiencias educativas. Y finalmente tenemos la inclusión, que es la instancia en la que estamos ahora, en que la mayoría de las personas con discapacidad cursan sus estudios, realizan sus actividades, participan en eventos sociales y participan en la comunidad junto con las otras personas sin discapacidad. En este sentido, retomo un poco lo que decía la compañera de... Ay, estoy un poco sin mucho aire. Lo que decía la compañera del modelo, lo que se llama el modelo social de la discapacidad, que es algo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es que el entorno define cómo una persona con discapacidad transita su vida, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus posibilidades y a qué espacios accede. No depende esto de su discapacidad,
sino de las oportunidades que le brinda el entorno. Bien. ¿Qué pasa en los ámbitos tradicionales educativos comparado con los entornos virtuales? Tenemos varios elementos que son obstaculizadores del acceso a la educación, si no se trabajan con esta perspectiva de analizar cuáles son y convertirlos en oportunidades en vez de que se posicionen como limitaciones. La primera dificultad, si hablamos de personas con discapacidad visual, son los textos escritos en formato papel. Ahí tenemos dos tipos de escritos en formato papel. Los escritos de los pares, la circulación de la información entre pares, y los escritos que tienen que ver con la bibliografía de una cátedra. Ahí ya tenemos una primera limitación que tendremos que analizar cómo poder salvar o cómo resolver. La forma más fácil y la más que amplía más oportunidades es convertir estos textos en papel en formato digital. Y en un entorno virtual de aprendizaje esto sucede para todos, no sucede especialmente para la persona con discapacidad. Después la persona con discapacidad visual, quizá si es un archivo en PDF, por ejemplo, a veces tiene que hacer un proceso posterior para que sea totalmente accesible y amigable. Pero en principio, que ya esté en formato digital, como decía, tanto la bibliografía como los aportes y la comunicación y la forma de interacción con sus compañeros de espacio curricular es un paso adelante para que favorece su trayectoria educativa. Otro posible limitador son los soportes audiovisuales. ¿Sí? Yo estando, por ejemplo, acompañando a estudiantes con discapacidad en una materia que trabajaba sobre economía e historia, uno de los recursos que usaba el docente era la película Tiempos Modernos. Como sabemos la mayoría, Tiempos Modernos es una película muda. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El docente ya sabía que era un aula, no era un aula virtual, era un aula física donde el docente veía todos los días a su estudiante con discapacidad visual sentado en el aula, y cuando trajo la película y la empezó a proyectar, dijo, y ahí recién se dio cuenta. Así como hablamos de micromachismos, hay microdiscriminaciones que no son intencionales, no es que hay una intencionalidad de generar una separación, una segregación, pero sí suceden y no necesariamente la presencia evidente de una necesidad hace que haya una modificación de algunas actitudes o algunos materiales o algunas propuestas pedagógicas de los docentes. En cuanto a los soportes audiovisuales, entonces, pensar que hay una práctica, una técnica que se llama audiodescripción, que consiste en narrar, que haya una voz en off, que narre toda la información visual que aporta contenido a ese material y que no tiene una equivalencia desde la oralidad o de los sonidos ambientales que que se presentan. Entonces, repasando en los textos escritos, el formato digital, en los soportes audiovisuales, el tema de la audiodescripción va subsanando estas limitaciones en la accesibilidad. Finalmente, la información en el aula. En el aula tradicional tenemos el pizarrón. El pizarrón como recurso básico de la mayoría de los docentes. ¿Qué pasa con el pizarrón? El pizarrón debe ser narrado para que pueda ser accesible a la persona con discapacidad. Y esto requiere, vuelvo al ejemplo de Tiempos Modernos, requiere todo un ejercicio nuevo para el docente que se encuentra en un aula con estudiantes con discapacidad visual. Y esto, nuevamente, vuelve a ser subsanado desde los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el pizarrón está dado por el espacio del aula virtual, donde todos los recursos están mayormente puestos por escritos, o son recursos multimediales, o son enlaces que pueden ser accesibles sin la mediación del docente, ni que el docente necesite
cambiar su práctica específicamente pensando en el sujeto con discapacidad. Y acá introduzco el concepto de, así como hablábamos del modelo social de la discapacidad, del diseño universal, que también viene de la mano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El diseño universal, ¿qué quiere decir? Producir materiales, y por materiales hablamos de audiovisuales, textos u otros recursos que desde su génesis piensen en que va a haber una persona con discapacidad que necesita que estén garantizadas ciertas características de ese material para poder aproximarse. Es muy valioso lo que plantean las compañeras de pensar una plataforma desde cero con la accesibilidad. Porque cuando se piensan las cosas desde su génesis, contemplando la accesibilidad, es mucho más sencillo que cuando no se pensaron y después hay que empezar a reformular y a rearmar todo lo que se hizo. Esto requiere la visibilidad de la discapacidad. Y este es el punto que a veces se nos pasa muchas veces, que no está en el imaginario de la mayoría de los ámbitos el que hay un sujeto con discapacidad del otro lado de la pantalla o incluso en el asiento de la primera fila de nuestra aula. Bien, cuando hablamos de formatos digitales accesibles, las personas con discapacidad visual pueden ser o están divididas de acuerdo a la gravedad o el alcance de su patología en dos grupos. Por un lado, las personas con baja visión, que son aquellas que pueden usar su capacidad visual, aunque esté reducida, para leer y para acceder a los materiales de estudio. ¿Qué hacen las personas con baja visión? Usan lo que se llama un ampliador de pantalla, que no solo agranda, sino también puede cambiar contraste, luminosidad, tipos de letras. Hay diferentes adaptaciones, colores, hay diferentes ajustes que se pueden hacer que pueden favorecer mucho, de acuerdo a su patología y su capacidad visual, el acceso a la información. Tenemos también para las personas con ceguera que lo que usan para acceder es un lector de pantalla. Un lector de pantalla es una voz sintética que lo que hace es leer de manera organizada toda la información que va apareciendo en pantalla. Para que pueda leer toda esta información también tiene que tener algunas características que contemplen la accesibilidad. Porque, por ejemplo, si hay una imagen y esta imagen no tiene a su vez lo que se llama un texto alternativo, el lector de pantalla no describe la imagen. Necesita de ese insumo que aporta quien produjo el material del texto alternativo para poder ser accesible. Bien, la construcción de un entorno accesible entonces tiene tres patas. Primero, una plataforma virtual que sea accesible, ¿sí? Porque si no tenemos un ámbito accesible, de ahí en más todo lo que pongamos adentro nunca va a poder ser utilizado. La segunda pata son los recursos y actividades. Me tengo un segundo en las actividades también. No basta con que la bibliografía sea accesible, sino que la actividad propuesta en base a esa bibliografía tiene que ser viable de ser realizada. Y si no es absolutamente accesible, por ejemplo, uno de los recursos puede ser plantear trabajos colaborativos donde haya la posibilidad de que exista una división de roles entre las diferentes personas que participan de ese grupo. Y finalmente, profesionales involucrados. Y acá también es importante detenerse en que no basta con que el soporte esté accesible, no basta con poner un intérprete de lengua de señas. Tiene que haber una mirada pedagógica que analice y observe cuáles son las propuestas que se realizan. Hay otra cosa que introduce la convención, que es el concepto de ajustes razonables. Ajustes razonables es, bueno, estos son los objetivos pedagógicos que yo pretendo del tránsito por mi materia. ¿Todos estos son accesibles para una persona con discapacidad? Si todos estos no son accesibles, ¿qué ajuste puedo hacer para que su tránsito
y sea igual de rico, aunque sea diverso. Y finalmente, las implicancias vinculares. Cuando uno se aproxima a una persona con discapacidad, cuando cualquier persona se acerca a una persona con discapacidad, lo hace con sus prejuicios, con sus miedos y también con su desconocimiento. No todos sabemos de todo y no está mal. El punto es cuán abiertos estamos a saber del otro una vez que lo encontramos o una vez que visibilizamos su presencia. Entonces, cuando sucede el encuentro en un entorno virtual, la discapacidad no se ve. No se ve porque es una foto, es un nombre, es una persona como cualquier otra. Y esto no va en la línea de ocultemos la discapacidad, sino de que posicionemos a los sujetos por delante de su discapacidad. Una persona es una persona con discapacidad, pero es una persona finalmente no, en principio. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que además de todas sus características personales, de contexto y demás, tiene discapacidad. Y insisto en esto, el entorno virtual favorece mucho esta cosa de me encuentro con otro, dialogo con otro, interactúo con otro, trabajo con otro y quizá en algún momento me entero que esta persona tiene discapacidad. Y esto rompe con todos los prejuicios y con todos los mitos que uno podía traer desde afuera. Dice una gráfica que puse, un chiste gráfico que dice: hay un diálogo entre una persona que está parada y una persona en silla de ruedas. La persona que está parada dice, pensando, ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con. Y la persona en silla de ruedas dice, mi nombre es Alberto, para que todos seamos Alberto, Juan, Dante, Ana. No, y no una persona con o sin discapacidad. Bien. Muchísimas gracias, Mara Liz, por tu presentación y reflexiones. Mucho hablamos de inclusión, ¿no? Y a veces poco hacemos efectivamente para que haya políticas inclusivas. Creo que se abre un tiempo en la Argentina, también ojalá en la región, en donde podamos como sociedad ser más igualitarios y más conscientes de una verdadera inclusión para las personas, que ante todo, como bien decía Mara, son personas en su condición de discapacidad. Le vamos a dar ahora la palabra a Verónica Rusler. Muchísimas gracias, Verónica, por estar en este panel. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por esta Casa de Estudios Flaxo, es profesora adjunta a cargo del Seminario Integración Escolar y Organización Institucional de la Licenciatura en Educación Especial en la Escuela de Humanidades por la Universidad Nacional de San Martín, es docente extensionista, miembro del programa de orientación y coordinadora del programa de discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A su vez es coordinadora del programa Discapacidad y Universidad de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil en la UBA. Se desempeña como docente en distintas instituciones de formación docente y es autora de artículos y capítulos de libros referidos a educación especial, orientación y educación inclusiva en el nivel superior. Verónica, nuevamente gracias y te escuchamos. Hola, ¿se escucha acá? Bueno, muy agradecidas también por... ¿Ese mejor? Dale. Agradecida también por poder estar también acá compartiendo y aprendiendo también. Hablo en plural porque ahí está la coautora de la presentación y directora de la carrera de la licenciatura, Susana Ortiz, y la compañera también de la misma licenciatura, la profesora Estela Canizae Páez, que acompañan. Bueno, estoy yo acá, pero un poco de alguna manera trayendo la experiencia de un espacio de trabajo de la Universidad Nacional de San Martín. Le pusimos Alcen la Barrera, un poco para dar cuenta, exacto, así, bueno, voy a ver si voy bien muy bien. Bueno, para empezar, así, compartir esta idea, ¿todo el mundo puede leer las diapositivas?
¿Bien? Bueno, es protocolar, pero así como recién decíamos, uno cuando llega a un espacio y va a presentar algo que es visual, normalmente nos preguntamos, ¿no? Si alguien no las pudiera leer por motivo que fuera, transitorio, permanente, entonces tenemos que leer todo y describir todo, como hizo Mara, ya no por hábito, ¿no? Uno describe, exactamente. Entonces, vamos a leer. Podemos afirmar que tenemos problemas modernos para los cuales no tenemos soluciones modernas, y esto le da a nuestro tiempo el carácter de transición. Tenemos que hacer un esfuerzo muy exigente por reinventar la emancipación social. Y acá hay un poco, como también se fue viendo en las intervenciones, hay que hacer como una reinvención, de alguna manera, de cosas en las que venimos trabajando hace mucho, pero sobre las que tenemos que seguir repensando. Bueno, comentar brevemente la licenciatura, para contextualizarles, la licenciatura en Educación Especial, que tiene orientación en integración escolar, forma parte de unos ciclos de licenciatura que se articulan con carreras de formación docente en el nivel superior universitario y no universitario. Empezaron siendo presenciales y en un momento se virtualizan, y eso fue muy interesante porque además permitió que se pudieran empezar a compartir algunos espacios curriculares docentes de la licenciatura especial con docentes del nivel, de nivel primario. Eso creo que es una de las cosas más ricas que nos acontecen, ese espacio de encuentro y de trabajo entre docentes, que en realidad lo querríamos en el cotidiano, ¿no? O pensamos que es algo en lo que hay que avanzar en la vida cotidiana, ¿no? En el trabajo entre niveles y modalidad. Bien, bueno, acá hablábamos de tizas y teclados un poco porque de alguna manera del lado izquierdo hice un detalle de cómo está compuesta la licenciatura, que tiene 3 seminarios de educación especial, 3 seminarios de orientación, un seminario de TICS y foros, que son espacios donde las estudiantes participan un poco también como complementando su formación. Cada uno de estos espacios curriculares tiene una propuesta pedagógico-didáctica que está compuesta, como casi entiendo que la mayoría de los espacios en la virtualidad y también en la presencialidad en muchos casos, de clases que se escriben y se leen, de consignas, de trabajos, intervenciones en foros, a su vez los comentarios que les vamos haciendo a las estudiantes en relación a los comentarios, material audiovisual, ¿sí? Participan en esta producción de estos materiales muchos autores diferentes, algunos que escribimos especialmente para ese espacio y otros que uno toma para armar su propuesta de enseñanza, también diferentes formatos, como ya comentó Mara, y diferentes fuentes, ¿no? Y esto uno lo reúne en un espacio, algunos están escaneados, otros es un enlace que va a un material, y nosotros ahora vamos a ir viendo lo que, digamos, de alguna manera la propuesta de accesibilidad tiene que ver con garantizar que todas esas propuestas que incorporamos en nuestro espacio de enseñanza sean accesibles. O sea, ya no solamente lo que uno produce, su clase, sino también lo que incorporamos. Los grupos con los que trabajamos, como recién también decía Mara, bueno, no sabemos todo quién está del otro lado, ¿no? También son grupos muy heterogéneos, como nuestros espacios curriculares. Geográficamente, en la licenciatura la cursan docentes de todo el país, eso también es algo maravilloso, porque prácticamente tenemos como un compendio de experiencias normativas. También en la formación de grado tenemos todo tipo de orientaciones en relación a la educación especial. Algunos trabajan en las escuelas de educación especial en sede, otros trabajan en apoyo a la inclusión, otros trabajan en escuela común. Respecto de las orientaciones, por ejemplo, de la formación, tenemos docentes con orientaciones mentales, intelectuales, sordos, perturbados del lenguaje, por ejemplo. Hay docentes que tienen ese título, ¿no? Porque su provincia se denomina así. Y también una diversidad en lo que se refiere a la accesibilidad. Y tomo accesibilidad acá en un sentido más como amplio, ¿no? Hay cursantes que tienen computadora y red permanentemente y cursantes que dependen de
no tienen dispositivos propios y viven en lugares donde a veces hay conectividad, a veces no hay conectividad y que realmente atraviesan muchas dificultades o que solo pueden conectarse en las horas en que están en la escuela. Y esto es algo que es necesario para garantizar estas trayectorias, justamente tener en cuenta todas estas propuestas, estas diversidades, quiero decir, en la propuesta de enseñanza y la necesidad de un acompañamiento cercano, tanto desde los docentes como desde la coordinación y la tutoría. Es lo que llamamos alojar en la virtualidad, ¿no? Hablamos muchas veces de alojar en la escuela, pero la virtualidad también requiere y también plantea un alojar, una hospitalidad. Bien, voy a pasar rapidito por acá, simplemente plantear aquí que quizás algo para reflexionar en relación a la expectativa que nos generan las tecnologías o lo interesante de poder, yo en este momento, yo personalmente estoy haciendo 2 espacios de formación, estoy cursando dos trayectos de formación virtuales, no podría en este momento, en mi agenda de este año, hacerlo de otra manera, o sea que realmente es una posibilidad de poder, y quizás mi situación no es de la ruralidad, no estoy, que tengo lejos los espacios, quizás lo que no tengo en este momento es tiempo, y realmente es la posibilidad de poder acceder a la formación, ¿no? No obstante eso, muchas veces esta expectativa y esta democratización del conocimiento y del acceso al conocimiento que nos ofrecen los espacios virtuales, justamente se choca y genera una contradicción y una tensión cuando los espacios justamente no son accesibles y no alojan, no tienen en cuenta esta diversidad de usuarios, ¿no? Y también comentar, digamos, la importancia de contar con políticas públicas, ¿sí? Es decir, que estos procesos que Mara planteaba al principio y que también las compañeras dieron cuenta muy concretamente con la experiencia en relación a la inclusión, a la educación inclusiva, tiene un correlato muy concreto en la virtualidad y que es necesario que reflexionemos y bueno, por eso muy bienvenido este espacio hoy, ¿no? Bien, bueno, la accesibilidad un poco ya se vino hablando, pero sí plantear que como hay como una acepción más general de la accesibilidad como aquello que es posible, digamos, ser utilizado, comprendido y eso, utilizado por la mayor cantidad de personas, y desde el punto de vista de la accesibilidad en el contexto de... ¿Estoy hablando muy rápido hoy? Para la intérprete, perdón. También son cuestiones de accesibilidad que tenemos que tener en cuenta, que hay tiempos para la interpretación en lengua de señas y también para poder comunicarnos y aprender a estar todos juntos hay que incorporar esos tiempos. Bueno, la Convención considera la accesibilidad como un principio muy importante y establece que deben adoptarse todas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a los entornos, transporte, información, en fin, a todo lo que cualquier persona puede participar, y también hace hincapié justamente tanto en zonas urbanas como rurales, ¿no? Y aquí viene quizás la parte quizás un poco más polémica, o más para después poder conversar, que tiene que ver con justamente lo que planteaba Mara en relación a, bueno, veremos a ver cómo me las arreglo, algo que aparece mucho en los docentes y en la formación docente, estar preparados, no sentirse preparados para recibir estudiantes con discapacidad. También la cuestión del diseño universal, que figura en la Convención, pero que es interesante poder tensionar también. ¿Es posible diseñar algo universalmente accesible? ¿Cómo puedo yo estar preparado para todas las situaciones y experiencias que puedo recibir y diseñar algo que universalmente sirva, ¿no? Bueno, ahí entonces, ¿qué es lo posible? Ahí tengo una cita de Carlos Escliar que dice, que me parece muy importante en todos los espacios de formación, pero que aquí me parece que viene muy bien, que es más que estar preparados, anticipados a lo que vendrá, que nunca sabemos qué es, de lo que se trata, es de estar disponibles y de ser responsables. La idea de disponibilidad y responsabilidad, sin duda, es una idea claramente ética. Estoy disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno. Y eso implica también poder, por ejemplo, pensar conjuntamente con ese estudiante que no está pudiendo acceder al material y ver cuál es la mejor manera que tiene. Por eso
eso también la importancia de la conversación, del diálogo y del lugar del estudiante o de la persona con discapacidad como el experto en accesibilidad, ¿no? Es algo que a veces... Entonces, lo posible, implementar pautas de accesibilidad que sean amplias y generales, que se acerquen a un mayor número de destinatarios y que constituyen además propuestas muy buenas para todo el grupo. Material de lectura que esté en formato de texto, que sea legible para un lector de pantalla, que sea, como dijo Mara, editable con determinada fuente, tamaño, color y fondo. Incorporar textos adicionales que describan las imágenes como gráficos, fotos o logos. Que la información tanto sonora como visual de películas, cortos o spots también esté consignado con un texto adicional, que las planificaciones sean flexibles y permitan tener en cuenta todos estos tiempos y recorridos. Como decíamos, un estudiante en la ruralidad que no tiene acceso seguro, no tiene conectividad. Y además las propuestas de acompañamiento. Para ya cerrar, la dimensión técnica... decimos ahí en un texto que escribimos hace unos años, no alcanza para brindar soluciones estandarizadas a los emergentes que surgen de las complejas relaciones que atraviesan la vida de las personas, ¿sí? La dimensión técnica es importante, pero no es lo único. No podemos poner todas las fichas en la dimensión técnica. Entonces, Nuria Pérez de Lara nos aporta esta idea de pensar que escindir lo técnico de lo experiencial y actuar sobre el otro y su entorno para normalizarlo, digamos, ella alerta sobre esto, cuando en realidad lo que está en cuestión, digamos, son las relaciones entre unos y otros como sujetos y objetos de transformación. Y así también nuestros espacios de enseñanza, nuestras clases, ¿no? Entonces, finalmente, naturalizar la pregunta por cómo naturalizamos formas únicas y hegemónicas de existencia en las universidades, en las instituciones educativas, cómo se las puede recorrer, ¿no? E instalar así otras formas de hacer universidad, en este caso teniendo en cuenta la accesibilidad, ¿no? Y finalmente ven que ahí hay una imagen y siempre la descripción de la imagen, porque uno no sabe dónde va a ir esta presentación. Entonces, hoy todos vemos que ahí hay una ronda, ¿sí? Pero no sabemos quién la puede llegar a recibir y entonces ahí el lector le va a decir que hay una foto, posiblemente una imagen, pero no va a saber de qué se trata. Sin conversación, dice Carlos Escliar, no hay existencia, no hay presente, no hay relación, no hay diferencia. Lo contrario de la conversación, de la existencia, del presente, de la relación, de la diferencia, la falta de tiempo. Es decir, la tiranía de la normalidad, la condena de lo normal. Bueno, y acá están algunos textos pero que después si se comparte, no los vamos a leer todos, se puede acceder. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Hemos titulado esta mesa, para ya dar cierre, discapacidades en plural, y esto atendiendo a la singularidad de cada persona, ¿no? Las discapacidades hay que llamarlas en plural, no hay una sola discapacidad, dependerá de la singularidad de las personas, pero siempre tenemos que poner a la persona antes que a su condición. La hospitalidad, ¿no? Recorrer este camino de la inclusión es un camino del encuentro con el otro, no para marcar las diferencias, sino para un encuentro, justamente, para dialogar. Queremos agradecer a las intérpretes de lengua de señas, perdón si hablamos muy rápido, estamos cortitas de tiempo, pero son ustedes fundamentales para poder realmente volvernos todos más inclusivos. Muchísimas gracias a todos ustedes, otra vez gracias a cada una de las expositoras, nos vamos con muchas ideas, con muchas propuestas y con muchas obligaciones de respetar esta accesibilidad en la educación a distancia y en la vida. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos siguen nuevamente gracias por streaming, y ahora damos lugar a la mesa 2, que es gamificación, educación a distancia y videojuegos. Así que viene una cosa muy lúdica. Muchísimas gracias a todos y a todas.